Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar sobre enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Esta es una entidad muy interesante, ya que diario se consumen alrededor de 216 millones de antiinflamatorios no esteroideos en todo el mundo. El consumo diario es de 100 millones de aspirinas al mundo y generalmente consumimos 17 aspirinas por año. Es, es un medicamento de venta libre y en un porcentaje de los pacientes asmáticos puede producir hipersensibilidad a este componente, a los antiinflamatorios no esteroideos y a la aspirina. La enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina se compone de 4 tópicos. Uno es el asma, 2 es la hipersensibilidad a la aspirina y a los antiinflamatorios no esteroideos, otro es la poliposis nasosinusal y el último es la rhinosinusitis crónica hiperplásica eosinofílica. ¿Qué prevalencia tiene esto? Si nosotros vemos la prevalencia en pacientes con asma más antecedentes, generalmente la prevalencia es menor a los pacientes que tienen asma más un reto positivo con aspirina, que la prevalencia se eleva hasta un 20%. Los pacientes que tienen asma más poliposis, la prevalencia es del 40%. Generalmente a la hora de tener poliposis tienen una rhinosinusitis crónica. La mayoría de los pacientes es hiperplásica o sinofílica y presentan hasta el 40% de estos pacientes que tienen asma y poliposis intolerancia a la aspirina. Y los adolescentes que tienen poliposis nasosinusal, hasta el 28% de los pacientes cursan con intolerancia a la aspirina. Así es que nosotros tenemos que saber que es una reacción farmacológica y no es una hipersensibilidad inmediata. Generalmente hay cruce de la aspirina con los antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos que ver que es una reacción farmacológica y tenemos que observar que los antiinflamatorios no esteroideos pueden llegar a ser como naproxeno, ketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno y que al principio pueden o no tener reacción con alguno de ellos y posteriormente van haciendo la reacción con cada uno de ellos. Tenemos que tomar en cuenta que es una desviación de la vía del ácido araquidónico. Generalmente no hay producción de prostaglandina E2 y hay un aumento de cistenil-leucotrienos. Hay un aumento de leucotrieno E4, D4 y C4. Principalmente hay un aumento de cistenil-leucotrienos y eso hace lo que nos da la congestión, el asma, la congestión y la inflamación de las vías aéreas superiores como de las vías aéreas inferiores. Hay involucro de eosinófilos y hay una liberación de errantes, eotaxinas y MCPs. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un aumento de citocinas inflamatorias, también como interleucina 6, interleucina 17. Hoy por hoy hay diferentes genes que se han involucrado dentro de esta enfermedad, pero no hay ningún gen disparador para esta enfermedad. Aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva es que la célula cebada, pues obviamente hay producción de histamina, esta producción de histamina y de leucotrienos, obviamente inflaman a lo que es nariz y bronquios, hay un aumento de eosinófilos, por eso se reconoce que esta enfermedad es un asma de tipo eosinofílico, aunque se cree que en algunas ocasiones es mixta. Es un asma severa y es un asma que podemos encontrar una sinusitis hiperplásica eosinofílica. Generalmente dentro del asma nosotros creemos que la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina es una vía común. ¿Qué es lo que significa? Hay inflamación tanto vía aérea superior como vía aérea inferior. Y en esta entidad generalmente se encuentran pacientes con asma severa. Recordemos que la asma severa se denomina como paso 4 de Gina o paso 5 de Gina por más de 6 meses. En la asma severa generalmente cuando tenemos esta se puede catalogar de inicio temprano, eosinofílica, neutrofílica o con obesidad. Y dentro de la eosinofílica de inicio tardío se encuentra la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Generalmente, ¿por qué? Porque comienza dentro de la tercera o cuarta década de la vida. Generalmente la epidemiología se presenta más en mujeres que en hombres, 2.3 a 1, y la edad de presentación es de 29 a 34 años de edad.
y las pruebas cutáneas, dependiendo de los estudios, están de 34 a 64%. Hay estudios que dicen que hasta el 60% tienen pruebas cutáneas en estos pacientes y el 36% de estos pacientes exacerban por AINES. Y no solo la primera vez, sino la segunda y hasta la tercera vez, los pacientes pueden llegar a tomar antiinflamatorios no esteroideos y solo el 6% de la población puede llegar a tener familiares con esta misma enfermedad. Para que sea una enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, generalmente tiene que tener los 4 tópicos que ya comentamos: la rinosinusitis crónica, hiperplásica o sinusílica, la poliposis nasosinusal, el asma y la intolerancia a la aspirina. Cuando solo tenemos el asma y la intolerancia a la aspirina, se llama asma inducida por aspirina. Y hay pacientes que tienen poliposis y pueden llegar a presentar, generalmente, si es una poliposis grado 3 o 4, según la clasificación de Lund-Mackay, generalmente presentan rinosinusitis y un porcentaje de estos pacientes llegan a presentar intolerancia a la aspirina, pero no llegan a presentar asma. La intolerancia a la aspirina puede llegar a ser congestión nasal, moco, hasta un broncoespasmo. La edad media de presentación generalmente se viene, como ya comenzamos, en la tercera y cuarta década de la vida, y la proporción generalmente en Estados Unidos es 3.2 a 1, en Europa es 2.3 a 1 y en México es 2.1 a 1. Principalmente se lleva más a los pacientes del sexo femenino. Los pacientes con ERA, como ya comentamos, generalmente tienen pruebas cutáneas positivas. En Europa se ha visto en estudios que hasta el 34% de estos pacientes estudiados tienen pruebas cutáneas positivas. En Europa, en Estados Unidos hasta el 64% y en México hasta el 60.3% de estos pacientes tienen pruebas cutáneas positivas para algún aeroalergeno. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el acetaminofén también puede llegar a dar reacción en estos pacientes. Es bien tolerado cuando damos 500 miligramos, pero cuando llegamos a dar 1000 miligramos, generalmente el 9.2% de los pacientes llegan a tener reacción. Y en otras series dice que hasta el 28% de los pacientes llegan a tener reacción. Cuando damos más de 1500, el 6% tienen reacción, y cuando damos más de 2 gramos, tienen el 10% reacción. Una opción viable para estos pacientes puede llegar a ser el meloxicam y la nimesulida. Hay que recordar que tenemos reacción cruzada en estos pacientes con la hidrocortisona, pero no precisamente con la sustancia de la hidrocortisona, sino con el succinato que contiene la hidrocortisona. Así es que si, por ejemplo, tenemos succinato de hidrocortisona o succinato de metilprednisolona, generalmente estos pacientes pueden llegar a tener una reacción tipo IgE contra la molécula del succinato, no precisamente contra el esteroide. Hasta el 14.8% de estos pacientes llegan a presentar este tipo de reacciones. En esta tabla es sumamente interesante porque vemos los estudios más grandes que se han visto sobre enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Y como podemos observar, lo que ya mencionamos, es que la edad de presentación viene entre la tercera y la cuarta década de la vida. Generalmente deben tener entre el 50 y el 100% de los pacientes rinitis. La poliposis generalmente debe ocurrir hasta el 100% de los pacientes si nosotros creemos que es una enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Las cirugías que tienen por sinusitis generalmente ocurren hasta 3 a 3.5 cirugías en cada uno de los pacientes. En nuestra corte tenemos hasta 11 cirugías en alguno de los pacientes. La prednisona, esto es algo muy interesante, porque algunos pacientes, algunos estudios como el AINE y el SCRIP mencionan que para controlar al paciente, generalmente más del 60% de los pacientes tienen por lo menos 7.5 miligramos de prednisona día, con lo cual logran el control de la enfermedad. Pero en Turquía y en Corea, ellos no refieren que tengan que tomar esteroide continuo y solamente dan ciclos de esteroide. Las hospitalizaciones en estos pacientes llegan a dar desde 2 hasta 6 veces de hospitalizaciones por año y visitas urgencias hasta 10 veces al año si el paciente no está controlado. La historia familiar, como ya vimos, es hasta el 6%, pero Turquía observó hasta el 10.2%.
Los pacientes atópicos, como ya vimos, es del 30 al 60% de los pacientes según el grupo estudiado. El 30% generalmente son en pacientes de Estados Unidos, en pacientes de Europa, perdón, y script el 66% en pacientes de Estados Unidos. Y la reacción con otro antiinflamatorio no esteroideo, cuando ya se determinó que es una hipersensibilidad a la aspirina, puede llegar a ser hasta el 63%. La reacción con antibióticos llega a ser hasta el 11.6% y el asma controlado llega a ser hasta en 63% de los pacientes. Hay estudios donde refieren que el control del asma generalmente se da por equipos multidisciplinarios especializados en esto, que los pacientes con EREA se controlan mucho mejor en equipos especializados que en los que no lo tienen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico pues obviamente se hace teniendo las 4 entidades, y el diagnóstico para intolerancia a la aspirina lo hacemos con la provocación de la aspirina, con el reto de la aspirina. ¿Y cuáles son las indicaciones para el reto de la aspirina? Obviamente que tenga una historia que no es concluyente a la intolerancia con la aspirina, a la hipersensibilidad a la aspirina, que tenga una exacerbación de asma con un antiinflamatorio no esteroideo, y cuando llegamos a hacer el inicio de la desensibilización, que nos pasamos del reto hacia la desensibilización. Nos podemos pasar del reto nasal hacia la desensibilización para los pacientes. ¿Qué tipo de pruebas existen de retos con aspirina? Son orales, nasales, bronquiales, inhalados e intravenosos. Generalmente el oral tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, una sensibilidad del 80 al 90% con una especificidad igual de alta. El reto nasal, generalmente, este es mucho más benévolo. ¿Por qué? Porque no amerita hospitalización y generalmente tiene una sensibilidad del 80 al 86%. Este está indicado en pacientes con asma que no logran control. El bronquial, generalmente tienen que ser hospitalizados el paciente, y la intravenosa pues realmente casi no se utiliza. Obviamente la provocación oral con aspirina es el gold estándar para catalogar al paciente con hipersensibilidad a la aspirina. Tiene una sensibilidad del 85% y generalmente se da la reacción entre los 30 y los 180 minutos. Generalmente la reacción se da cuando pasamos de 80 a 100 miligramos de aspirina. Algunos estudios dicen que se puede dar de 10 a 100 miligramos con una media de 67.5, pero el 80% de los pacientes llegan a caer entre 80 y 100 miligramos de aspirina. La provocación oral requiere hospitalización, generalmente son 2 días de hospitalización por el reto a la aspirina, y no se recomiendan en pacientes con asma grave. Si nosotros vemos los pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, son pacientes, como ya dijimos, con un asma grave o asma severa. Y como ya mencionamos, el asma grave o severa están en paso 4 de GINA. Generalmente, en nuestra población, tenemos que prácticamente el 54% de nuestra población tiene alta medicación, o sea, paso 4 o 5, y al menos una visita en urgencias del 60%. Y el 15% ingresan a UCI por tener una reacción a la aspirina. Realmente es poco probable que nosotros hagamos un reto oral para la aspirina, aunque sea el gold estándar, porque la mayoría de los pacientes tienen asma severa. Después, la provocación con la aspirina, las contraindicaciones obviamente es que hayan tenido una reacción anafiláctica grave con la aspirina, que tienen enfermedad cardiovascular, gastrointestinal, renal o cáncer, o que tengan embarazo, o que tengan un BEF1 menor al 70%, un asma no controlada o una infección de vías respiratorias 4 semanas previas del estudio. La prueba de broncoprovocación generalmente se da dosis crecientes de aspirina y se calcula el PD20. La duración es de 5 horas y la sensibilidad es del 77 al 89%. Y solamente esto se utiliza para pacientes que tengan reacciones bronquiales. Realmente la más utilizada actualmente, hoy por hoy, es la nasal. El EASI y el Galen 2
menciona que el reto nasal con licilaspirina es un diagnóstico adecuado para la hipersensibilidad a la aspirina. Las ventajas es que no es necesario suspender la medicación inhalada en pacientes con asma grave, porque lo que queremos es medir la reacción a nivel nasal. No requiere hospitalización, permite iniciar la desensibilización del reto nasal y nos pasamos a la desensibilización a nivel oral, y la desventaja es que podemos llegar a tener falsos negativos en los pacientes que solo presentaron síntomas bronquiales tras digesta de antiinflamatorios no esteroideos, y la medición objetiva generalmente es la rinomanometría. La dosis máxima de aspirina, generalmente en los retos con licilaspirina, es de 100 miligramos. Hay que evaluar los síntomas clínicos, tal como rinorrea, congestión, prurito, estornudos, inyección conjuntival y disnea. Hay una escala análoga sin especificar. Nosotros utilizamos una escala de Rojas y tenemos que tener una disminución del flujo total del más del 40% dentro de la rinomanometría anterior, de la basal a donde cayó. Generalmente se suben, ahorita vamos a ver, de 25 miligramos en 25 miligramos. Generalmente el reto nasal nosotros lo hacemos con licilaspirina. La licilaspirina es la equivalencia de ácido salicílico de 1 a 2. O sea, si nosotros tenemos 100 miligramos de licilaspirina, nosotros estamos poniendo 50 miligramos de ácido acetilsalicílico. Y la dosis máxima es de 36 miligramos de ácido acetilsalicílico según nuestros estudios. Entonces, como ya recordamos, para el reto nasal con licilaspirina necesitamos tener una disminución del 40% del flujo total a nivel de rinomanometría o una disminución del 25% del volumen nasal en una rinomanometría acústica. Nosotros tenemos una rinomanometría anterior, por lo cual nosotros esperamos una disminución del 40% del flujo total. La sensibilidad y la especificidad son altas, la sensibilidad es del 80% y la especificidad es del 95%. La experiencia que nosotros tenemos en los retos nasales con licilaspirina, que la dosis máxima generalmente la tenemos con 50 miligramos de aspirina, o sea, con 100 miligramos de licilaspirina. Y tenemos una respuesta inmediata que es a los 20 minutos y algunos pacientes tienen respuesta tardía hasta 2 horas. Contamos con una escala clínica estratificada, la medición del flujo total y la medición de la función respiratoria. Solamente el 5% de nuestros pacientes llegan a tener caída del FEV1. Los criterios de positividad para esto se debe tener una escala clínica estratificada. Nosotros la que tenemos es un incremento de puntaje de más de 10, obviamente una disminución del 40% del flujo nasal total y un descenso del FEV1 del 20%. Esos son los criterios para el reto positivo con licilaspirina. Esta es la escala clínica que nosotros utilizamos, que obviamente ve rinorrea, estornudos, prurito, obstrucción nasal, el color facial, el tamaño de los cornetes, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, el color de los cornetes y la conjuntiva. Generalmente lo que hicimos fue hacer una correlación del descenso del flujo nasal total con esta escala, y se ha visto que una disminución del 10% del puntaje resulta positividad y se correlaciona dentro con el flujo nasal total. ¿Qué es lo que hacemos? Los pacientes con criterios de inclusión que tengan posibilidad de hacer el reto y que tengan criterios de inclusión, se hace una medición basal. Esto es importante. Se instilan 100 microlitros de solución salina. ¿Para qué? Para ver si no hay hiperreactividad inespecífica. Y después de ver que no hay hiperreactividad inespecífica, si nosotros tenemos un flujo nasal total que disminuye más del 50% después de la solución salina, se considera como hiperreactividad inespecífica. Si no existe hiperreactividad inespecífica, nosotros seguimos a instalar 12.5 miligramos de licilaspirina en cada fosa nasal y así lo vamos administrando cada 20 minutos, y se toma tanto la rinomanometría como la espirometría, y si en alguna de estas mediciones hay un descenso de flujo nasal del 40% o un descenso de FEV1 de más del 20%, pues obviamente se considera positivo. Cuando llegamos a tener 100 miligramos de lisinaspirina, obviamente, y no hay descenso, pues obviamente se considera como negativo. Aquí vemos el reto nasal con licilaspirina.
Colocamos 25 miligramos de licilaspirina en el cornete y hacemos tanto rinomanometría como espirometría. Y si no cae, colocamos 50, 75 y 100 miligramos de la aspirina. ¿Cómo vemos que cae? Aquí se observa dentro de la rinomanometría que existe más de 1150 de flujo nasal total y este disminuye a 784. Entonces, obviamente hubo una disminución del más del 40% y este reto fue positivo y la escala clínica subió de 2 a 20. Hay una reducción del 40% del flujo total. Cuando los pacientes se les hace reto con metacolina, que no es en todos los casos, el reto con metacolina, generalmente hay una reducción del 20% del BEF1 en estos pacientes. Solamente los pacientes que tenemos con reto con metacolina es cuando no hay síntomas claros de asma y obviamente que no tengan tratamiento. Un reto con metacolina puede salir negativo si el paciente está en tratamiento y esto nos indica que pues está controlado. Pero si es un paciente virgen que realmente no tenemos la duda si es asmático o no, podemos hacerle reto con metacolina para saber si tiene hiperreactividad o no. Y la disminución, obviamente, como vemos, es de 125 a 88, a 75, perdón. Obviamente, el tratamiento de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, pues obviamente tiene 4 tópicos. Uno es evitar los AINES y la aspirina y alimentos con salicilato. Otro es el tratamiento de las exacerbaciones, ya sea tanto de rinosinusitis como de asma y tratamiento a largo plazo, obviamente, de los pólipos nasales, de la sinusitis bacteriana, del asma y de la alergia. Obviamente los pólipos nasales se van a tratar con esteroides intranasales. Generalmente todos los esteroides intranasales nos pueden ser útiles. Los estudios que más existen son con fluticasona y los pólipos nasales se tratan con esteroide a doble dosis. Se dan 2 disparos en cada fosa nasal cada 12 horas y se tienen que tratar la sinusitis bacteriana. Generalmente se tiene que ver si no hay eventos de rinosinusitis de repetición para tener un tratamiento. Generalmente los pacientes que tienen rinosinusitis de repetición tienen más exacerbación del asma. El asma se trata por medio de las guías de Gina y obviamente generalmente todos los pacientes casi siempre están en paso 4 o 5 de Gina, por lo cual se dice que son pacientes con asma severa. El 60%, del 30 al 60% se tienen que tratar con pacientes que tienen pruebas cutáneas positivas. Si tienen pruebas cutáneas positivas y no tienen alguna enfermedad autoinmune y el asma está controlada con un BEF1 arriba del 70%, pues ya consideraremos iniciar inmunoterapia. Obviamente el tratamiento quirúrgico también es un factor importante. ¿Cuáles son los criterios para el tratamiento quirúrgico? Que generalmente tengan poliposis recidivante o que tengan pólipos grado 3 o 4 que limiten la actividad. Y también el tratamiento que es importante mencionar es la desensibilización con la aspirina. Hay diversos estudios que mencionan que la desensibilización con la aspirina tiene muchos efectos benéficos para la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, como ya lo veremos. Aquí, bueno, casi no se ve esta diapositiva, pero el asma se trata por los criterios de Gina o por los criterios de ATS y dependiendo cuál es la severidad del paciente, vamos a tener que dar el paso de tratamiento. La rinosinusitis crónica, pues obviamente nos vamos a apegar a las guías de la rinosinusitis crónica y la poliposis nasosinusal a las guías de EPOS-3. La desensibilización, como ya mencionamos, es una opción terapéutica efectiva en pacientes bien seleccionados. Hay muchos estudios que han visto pacientes con desensibilización, pero hoy por hoy los primeros estudios vieron que las dosis eran de 325 a 1300 miligramos. Obviamente los efectos colaterales a nivel gastrointestinal eran demasiados. Tanto Stevenson como Verges incluyeron a 25 pacientes, a 172 pacientes, pero la mayoría de los pacientes dejaron el estudio y dejaban la desensibilización por efectos gastrointestinales, por sangrados o por gastritis. Entonces, hoy por hoy hay estudios donde se ve que la dosis baja de
de licilaspirina o de aspirina, 100 miligramos es suficiente para la desensibilización. ¿Qué es lo que pasa con la desensibilización? Si tenemos una ingestión repetitiva de aspirina, activa la tirosinquinasa, inhibe la fosforilación de STAT3, reduce la producción de interleucina 4, disminuye la expresión de cistenil-leucotrienos y obviamente va a atenuar la inflamación tanto de vías aéreas superiores como de vías aéreas inferiores y vamos a tener una mejoría clínica. Vamos a tener una mejoría clínica en la disminución de pólipos y en la disminución de uso de medicamentos para el asma. Vamos a tener un mejor control del asma. Generalmente, por ejemplo, en pacientes que tenemos asma dependiente de esteroides o asma con esteroides de 7.5 miligramos que no podemos disminuir, utilizamos la desensibilización para poder ver si disminuimos o eliminamos la prednisona. ¿Qué pacientes son los que realmente van a requerir la desensibilización? Pues pacientes que tengan poliposis recurrente, pacientes que tengan una asma no controlada, pacientes que a pesar del tratamiento farmacológico no se controlen perfectamente bien, pacientes que tengan que tomar un antiinflamatorio no esteroideo o aspirina para una enfermedad cardiovascular o una enfermedad reumática. ¿Y qué nos va a proveer la desensibilización? Va a haber una disminución de las exacerbaciones del asma. Obviamente vamos a disminuir la prednisona diaria, el uso de corticosteroides inhalados y tópicos. Obviamente la mejoría del olfato depende de qué tan dañado está el nervio y vamos a tener disminución de enfermedades rinosinusales y obviamente disminución de la predisposición a cirugías, ¿sí? En vías aéreas superiores, pues obviamente, como ya mencionamos, mejora la enfermedad sinusal, disminuye la necesidad de tratamiento quirúrgico porque va a disminuir el grado de poliposis, obviamente mejora el olfato en algunos pacientes y disminuye las infecciones debido a que disminuyen los pólipos nasosinusales. A la hora de disminuir los pólipos nasosinusales, pues obviamente no hay acúmulo de moco y bueno, secundariamente a esto, si no hay acúmulo de moco, no hay rinosinusitis. En las vías aéreas inferiores generalmente vamos a tener una disminución de esteroides inhalados, una menor atención a los servicios de urgencias, menor hospitalizaciones y mejor control del asma. Las indicaciones, como ya mencionamos, son necesidades de dosis altas de esteroides o que no se controle, una poliposis recurrente o recalcitrante, múltiples cirugías, una falta de respuesta al tratamiento convencional y una necesidad de uso de aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, ya sea para alguna alteración cardiovascular, algún dolor crónico o alguna alteración reumática que lo necesitemos dar. Y las contraindicaciones obviamente va a ser el embarazo, el asma no controlado que tenga un FEV menor del 70%, obviamente una infección aguda, que estén utilizando los beta bloqueadores o las warfarinas, enfermedades renales, hepáticas o cardiovasculares, enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras orales o mastocitosis. La dosis ideal, como ya mencionamos, para la desensibilización es la que tenga la eficacia clínica para determinar la desensibilización, para disminuir los síntomas del paciente. Así es que hoy por hoy se ha visto que 100 miligramos de aspirina es suficiente para lograr la desensibilización. Obviamente, antes de la desensibilización, tenemos que ver que el BEP1 esté estable y que tenga más del 70% del FEV1, del predicho, que no tenga más del 10% de variabilidad y que estos pacientes, cuando los vayamos a desensibilizar, estén tomando por lo menos 10 miligramos de Montelukast. ¿Para qué? Por lo menos 7 días antes. Se ha visto que con 10 miligramos de Montelukast toleran mejor la desensibilización. Obviamente el control a nivel del asma debe ser adecuado, no debe haber evidencia de BEF1 o estar inestable el paciente y no utilizar antihistamínicos 48 horas antes. Hay que recordar que la desensibilización se pierde después de 48 a 96 horas de suspensión y nuestro objetivo es controlar la inflamación de la vía aérea superior e inferior y disminuir los pólipos nasosinusales. Y el 14 al 16% de estos pacientes suspenden por efectos adversos, como ya comentábamos, primeramente a nivel gastrointestinal. Los protocolos de desensibilización generalmente se determina qué dosis y se repite. La desensibilización completa generalmente
Todavía estudios dicen que hasta 325 miligramos sin reacción y 600 miligramos 2 veces al día. Hoy por hoy se dice que hasta 100 miligramos 2 veces al día es suficiente para una desensibilización exitosa. ¿Cuáles son los candidatos para desensibilización? Pacientes con EREA, con asma moderado o grave, que tienen congestión nasal que es intratable, sin enfermedades pulmonares concomitantes. Pacientes con EREA con terapia máxima que no responden al manejo y pacientes con poliposis recurrente. Pacientes que requieren de manera diaria el uso de esteroides sistémicos para el control de enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Tenemos que tener en cuenta si le damos al paciente ciclos de esteroide. Cada 3 meses es lo mismo que nosotros le diéramos esteroide diario. Los pacientes que requieren el uso de la aspirina para otras enfermedades. Los efectos de la aspirina han sido bien estudiados, como ya mencionamos, y refieren que los síntomas nasales, el asma y el olfato mejoran. Y la dosis de prednisona disminuye de 10.7 a 5.9 diarios. Esto refiere estadísticamente significativo. A largo plazo, obviamente, como ya mencionamos, el 78% de los pacientes, pues obviamente respondieron a la desensibilización en este estudio y lo que se obtuvo fue disminución de la sintomatología nasal y la sintomatología del asma. Disminuyeron el uso de prednisona de 10.8 a 8.1 y respuesta adecuada a 5 años. Los demás pacientes suspendieron por efectos gastrointestinales. Ahora, lo que les mencionaba, la desensibilización con dosis bajas de aspirina, y vieron que la dosis de mantenimiento de 100 miligramos por 100 meses tenía mejoría en la calidad de vida y disminución en la sintomatología clínica. ¿Qué queremos decir? Que al principio se estudió que teníamos que tener 336 miligramos 2 veces al día, pero hoy por hoy solo con 100 miligramos es suficiente para la desensibilización. Y tenemos el reto nasal, posteriormente pasado a la desensibilización con ketorolaco. Estudio es el que nosotros utilizamos para pasar del reto nasal a la desensibilización a nivel oral. Como aquí pueden ver, el día 1 generalmente ponemos de 20 a 40 miligramos a nivel nasal y llegamos hasta 100 miligramos. El día 2 ya generalmente viene siendo por vía oral. Generalmente hay menos reacciones intestinales y generalmente el protocolo es terminado. Las condiciones basales, obviamente que ya lo hayamos visto, que el BEF1 sea mayor de 60%, que tenga Montelukast diario, que continúe con su medicamento para el asma, ya sea broncodilatador de larga acción y esteroide, que el esteroide sistémico se continúe dando y suspender antihistamínicos por lo menos 48 horas. Generalmente, como ya mencionamos, la primera fase es intranasal, la segunda fase es bioral y llegamos a dosis bajas para el mantenimiento oral. Ahora, con respecto a la nasalización, con respecto a la cirugía para la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, tenemos la polipectomía y la nasalización. La polipectomía es solamente quitar los pólipos y la nasalización es quitar toda la mucosa etmoidal. ¿Para qué? Para que no vuelvan a crecer los pólipos. ¿Hay recurrencia de pólipos? Sí, pero hay mucho menor recurrencia con respecto a la nasalización que con la polipectomía. ¿Pero por qué erradicar la mucosa etmoidal? Obviamente la inserción de los pólipos raramente se encuentra fuera de la mucosa etmoidal. La mayoría de los pólipos se originan en la mucosa de los espacios transicionales y de las celdillas etmoidales anteriores. Por esta razón es importante quitar la mucosa etmoidal. Generalmente aquí se observa que hay un pólipo. El pólipo generalmente se ve como una uva pelada y ahorita les voy a indicar cuáles grados de poliposis podemos llegar a obtener. Según la clasificación de Lidhott, tenemos el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 4 cuando toca el piso, grado 3 cuando pasa el cornete medio y ya grado 1 y grado 2 a veces se observan con la rinoscopía o con la endoscopía. Aquí es un paciente que
es preoperatorio, donde se ve todas las celdillas etmoidales ocupadas y también se ve el seno maxilar del lado derecho ocupadas. Posteriormente a la cirugía se ve que quitan todas las celdillas etmoidales, quitan toda la mucosa etmoidal y obviamente a la hora de ingresar el esteroide intranasal penetra de manera más adecuada que si solamente realizamos una polipectomía. Y esto que da una buena calidad de vida, un buen control del asma, una recuperación de la función nasal, una recuperación del olfato a tiempo más prolongado y evita obviamente exacerbaciones. Entonces, ¿qué podemos decir de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina? La enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, recordemos que consta de asma, poliposis nasosinusal, hipersensibilidad a la aspirina y poliposis nasosinusal. Entonces, poliposis, asma, intolerancia y rinosinusitis crónica hiperplasia eosinofílica. Los pacientes generalmente están más afectados las mujeres que los hombres. El 60% tiene pruebas cutáneas positivas. Se tratan con respecto, hay una alteración en la vía del ácido araquidónico, hay una disminución de prostaglandina y un aumento de cistanil-leucotrienos, hay involucro de eosinófilos y hay un aumento de errantes eotaxinas, interleucinas, principalmente 5, 6, 13, también interleucinas inflamatorias. El tratamiento de estos pacientes, como tienen asma severa, generalmente es por GINA, generalmente tienen paso 4 o 5 de GINA. Los poliposis se tratan con esteroide intranasal a doble dosis, previo lavado nasal. Es importante mencionar que existen los biofilms. Los biofilms son pequeñas acúmulos de moco y posteriormente abajo de los acúmulos de moco existen bacterias. Para romper esas bacterias se han utilizado lavados nasales con surfactante, ya sea con champú Johnson. Se utiliza en 1 litro de agua 10 mililitros de champú Johnson y con una jeringa de 20 mililitros sin aguja se pone lavados nasales cada 8 horas y posteriormente se pone el esteroide intranasal. Con respecto a la rinosinusitis se trata con las guías y con la poliposis nasosinusal. Con respecto a lo quirúrgico, generalmente se recomienda más la nasalización que la polipectomía. La desensibilización es el tratamiento óptimo para pacientes que cuenten con una poliposis recurrente, que a pesar del tratamiento convencional no se hayan podido controlar y que tengan paso 4 o 5 de GINA y que apenas alcancen el control, pacientes que tomen esteroides de forma continua y generalmente estos pacientes requieren desensibilización. Muchísimas gracias.